Procedimientos en la elaboración, venta y distribución de alimentos. Recepción y acondicionamiento de materias primas. Compra de alimentos. Para que la compra de productos alimenticios y materias primas se realice siguiendo las buenas prácticas de manufactura, es necesario definir los criterios de calidad de los alimentos a comprar. Estos deben ser uniformes y constantes. Establecer pautas de aceptación de proveedores. Se recomienda una visita en las instalaciones de los proveedores para cotejar si cumplen con las buenas prácticas de manufactura. El proveedor debe cumplir con los requisitos legales vigentes, ya sea del Código Alimentario Argentino, del SENASA y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los empleados de reparto deben conocer las buenas prácticas de manipulación de los alimentos que distribuyen. No se debe comprar más producto del que se puede almacenar, ya que al no contar con espacio en los depósitos, utilizan pasillos, patios o terrazas para guardar alimento y esto no es correcto. El rótulo es la inscripción, leyenda o disposición que se imprime en el producto, envoltura o embalaje. Debe contener la siguiente información. Denominación de venta del producto indica la verdadera naturaleza y las características del alimento. Por ejemplo, leche parcialmente descremada en polvo, salchicha tipo Viena, etc. Deberá aparecer en la cara principal del envase del alimento, junto con la marca o el logo del producto. En la lista de ingredientes figuran las materias primas que fueron utilizadas en la elaboración del alimento. Cuando el alimento tiene un solo ingrediente, no es necesaria esta lista. El peso o volumen de cada unidad se expresa según corresponda en kilogramos o litros o la unidad de medida correspondiente. La identificación de origen señala el lugar del que procede el alimento. Si es de origen extranjero, fuera del área del Mercosur, debe tener una etiqueta blanca con todos los datos de quien lo importa. La identificación del lote está representada por un número con la letra L adelante. El lote es el conjunto de artículos de un mismo tipo, procesados por un mismo fabricante en un espacio de tiempo determinado, bajo condiciones esencialmente iguales. Si se detecta contaminación en un alimento, se puede retirar según el número de lote de los distintos puntos de venta. La fecha de duración mínima o de vencimiento nos dice su vida útil, que es el periodo de tiempo durante el cual el producto mantiene satisfactoriamente sus cualidades bajo condiciones y recomendaciones preestablecidas. Es la fecha de caducidad absoluta del alimento. Deberán estar precedidas por alguna de las siguientes leyendas. Consumir antes de, válido hasta, validez, vence, vencimiento o consumir preferentemente antes de. La preparación e instrucciones de uso se coloca cuando corresponde explicar procedimientos del alimento, formas de cocción, formas de conservación, días de consumo una vez abierto, etc. Cada establecimiento que ha sido controlado y habilitado por la unidad sanitaria competente cuenta con un número de registro de establecimiento que debe indicarse en el rótulo. La identificación del establecimiento aparece en el rótulo con las siglas RNE, que significa Registro Nacional de Establecimiento, o RPE, Registro Provincial de Establecimiento, o SENASA, para los establecimientos habilitados por SENASA. A su vez, todos los productos alimenticios controlados y habilitados cuentan con un número de registro. Esta información es facultativa, no obligatoria en el rótulo. La identificación del producto puede aparecer con las siglas RNPA, que significa Registro Nacional de Producto Alimenticio, o RPPA, que significa Registro Provincial de Producto Alimenticio. La información nutricional permite al consumidor conocer más en detalle las características nutricionales de cada alimento y esta información estará referida a una porción determinada, expresada en una medida casera de consumo habitual, por lo que resultará de suma utilidad a la hora de comparar alimentos. Para los productos de origen animal, que no tengan rótulo en sí mismo como son las carnes frescas, el proveedor debe enviar el papel con la inspección veterinaria correspondiente. Se asigna un número de lote de materias primas para diferenciarlas según la recepción y/o el proveedor. En la recepción de mercaderías siempre es necesario cuidar la manipulación de alimentos de modo de no dañarlos o contaminarlos. Se debe realizar sobre un acceso pavimentado,
bajo un techo protector o una vez que ingresen los productos, las puertas de acceso deben permanecer cerradas. En ningún momento los alimentos ingresados pueden tomar contacto directo con el suelo. Es conveniente programar las entregas fuera de las horas pico. Organizarlas de modo regular, de manera que no lleguen al local todas al mismo tiempo. Hay que asegurarse que haya en el lugar suficiente espacio de almacenamiento. Se aconseja que las entregas no ingresen en el momento de elaboración. Para una correcta recepción de mercaderías, es necesario contar con las cortinas sanitarias, una balanza o báscula, termómetros, mesadas sectorizadas y piletas de lavado. Las cortinas sanitarias tienen que llegar hasta el piso, cumplen el rol de barrera física, permitiendo a su vez el ingreso y egreso de los proveedores. La balanza o báscula se utiliza para controlar el peso de la mercadería recibida. Los termómetros son de suma importancia para chequear la temperatura de los alimentos refrigerados o congelados. Siempre que sea posible, se debe medir en el centro del producto recibido con el termómetro pincha carne, el cual debe estar limpio y desinfectado y nos da una pauta de la temperatura en la que se estaba almacenando dicho producto. De no poder utilizarse el pincha carne, se medirá con el láser, el cual refleja la temperatura en que fue transportado el alimento. Las mesadas sectorizadas evitan las posibles contaminaciones cruzadas entre alimentos crudos y o sucios y alimentos listos para el consumo. Es importante recordar que los alimentos no se pueden apoyar en el piso, por lo que de no estar en las mesadas, se colocarán en palets. Las piletas de lavado se utilizan para un aseo previo al acondicionamiento de los alimentos, como en el caso de los vegetales y frutas. Para dar la aprobación de los productos que ingresan se deben seguir una serie de pasos. Primero hay que verificar las condiciones del vehículo en cuanto a habilitación, puertas cerradas o caja cubierta, temperatura e higiene. Luego se compara la mercadería enviada con la nota de pedido y si coincide, se pasa al próximo paso. De lo contrario, se rechaza. A continuación se realiza una inspección visual de los alimentos que se reciben, verificando que los mismos tengan un aspecto normal y no presenten signos de deterioro o falta de higiene. Controle el color, olor y las condiciones del envase. Nunca reciba alimentos con envases rotos o sin rótulo. Al tomar la temperatura de los alimentos, los refrigerados no deben tener más de 4 grados y los congelados no más de 10 grados bajo cero. Si no cumplen con este requisito, se rechazan. Es importante anotar en la planilla de recepción hora y fecha de entrega, producto, proveedor, temperatura del producto, fecha de vencimiento, responsable de la recepción. Se reciben solamente aquellos productos que cumplen con las especificaciones que se establecieron previamente. Si la mercadería es rechazada, se deja registro del motivo de rechazo. Se controlan todos los documentos y registros obligatorios y se comprueba que el rótulo esté completo, debidamente pegado y en perfectas condiciones. ¿Qué debemos observar al controlar la calidad de los alimentos? Las latas no deben estar hinchadas ni abolladas, ya que pueden tener riesgo de botulismo o saltarse el esmalte interno que separa el alimento de la hojalata, contaminándolo. En los paquetes y las bolsas tenemos que controlar que no estén mojadas, pinchadas o abiertas, no solo por la pérdida de mercadería, sino por el estado de conservación del alimento. Todo envasado al vacío debe estar adherido al alimento sin burbujas de aire. Las carnes rojas tienen que mostrar un color rojo brillante, sin olor, su consistencia firme y sin mucosidad. El pollo debe tener color claro, sin manchas ni contusiones, de piel firme y sin olor. El pescado fresco debe presentar agallas rojas, ojos brillantes y no hundidos, pies y carne firme, sin mucosidad, escama bien agarradas y olor agradable. Los huevos deben venir en maples de único uso, limpios y con cáscara sana. En los vegetales y frutas tenemos que observar las cáscaras que estén intactas, sin brotes, hojas turgentes, enteras, libres de insectos y de tierra. En los alimentos no perecederos debe haber ausencia de plagas e impurezas.
Selección y acondicionamiento. En el área de selección y acondicionamiento de los productos recibidos, es necesario contar con elementos básicos como mesadas sectorizadas, piletas de lavado, elementos de corte, tablas, recipientes, enfilmadora, cajones plásticos. Se debe procurar que las cajas de cartón, cajones de madera, corrugados, bolsas sucias y maples no lleguen a este sector. Con los productos cárnicos hay que sacar las piezas de la bolsa original, salvo que sean cortes al vacío, y colocarlos en contenedores de plástico o acero inoxidable envueltas en film. Si algún corte se va a congelar, se debe separar en porciones según se vayan a utilizar. Cuando se compran medias reses, no deben tocar el piso y tienen que estar en ganchos con correderas de material apto para alimentos. Los huevos deben guardarse en la cámara o heladera, dentro de recipientes plásticos o de acero inoxidable con tapa o film. No se pueden guardar en los maples. Las frutas, verduras y hortalizas frescas se tienen que traspasar a cajones plásticos o de acero inoxidable. Se aconseja poner un producto en cada cajón, verificando su saneamiento previo.